En Mozambique se calcula alrededor de 16 grupos étnicos no alcanzados aún, ¿sí? En Mozambique ha llegado el Evangelio, ¿sí? Ha llegado en cierta manera el Evangelio, pero más también por el contexto católico, porque ellos fueron conquistados por los portugueses y llevaron mucho el catolicismo. Entonces en Mozambique vas a encontrar mucho catolicismo, muchas fundaciones como en cualquier lado de África, ¿sí? Y el catolicismo es lo que más abunda, pero el Evangelio se centra especialmente en las ciudades. ¿Sí? Fuera de las ciudades donde se ve un poco más de pobreza, las personas realmente no conocen a Cristo, y más en estos grupos étnicos donde el idioma aún no ha llegado una persona a estudiar su cultura, su idioma, y no ha llegado alguien que pueda enseñarles la palabra de Dios en su idioma, realmente es donde hay mayor necesidad. Sal y luz. Estabilidad en un mundo de caos. Hola, hola, yo soy Josué y bienvenidos a otro episodio, de hecho a otra entrevista de Sal y Luz. Y tengo conmigo el día de hoy a mi amigo José Miranda y pues él y su esposa Dorcas y sus dos hijos pues están ahora pues preparándose y pues buscando apoyo y haciendo todo lo posible para ser misioneros al país de Mozambique en África. Es un gozo para mí tenerlo acá. Lo aprecio mucho, él ha predicado en nuestra iglesia, ha estado ahí con nosotros y es una gran bendición tenerlo el día de hoy con nosotros. A ver, pastor, ¿puedes presentarte un poquito? Primeramente, gracias, pastor, por la invitación. Gracias, de verdad que es un privilegio poder estar aquí con ustedes, acompañándolos. Y bueno, mi nombre, como lo dijo el pastor, es José Miranda. Mi esposa se llama Dorcas Elizabeth y actualmente tenemos dos niños. El mayor se llama Adiel Khaled y el segundo Matías. Y por la gracia de Dios, pues estamos haciendo proyecto para salir a África, a Mozambique. Estamos en este proceso de visitar iglesias, de recoger los fondos suficientes para poder salir lo más pronto posible. Amén. Qué bendición. A ver, hermano, ¿cómo es que usted llegó a los pies del Señor? ¿Usted creció en un hogar cristiano o pues cómo es que usted llegó a conocer al Señor? ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, no crecí en un hogar cristiano, pero siempre he visto que la gracia y la misericordia de Dios es para todos. Recuerdo que nací en un barrio de escasos recursos y en una ocasión llegó una misionera que venía de Suiza. Yo soy colombiano y esa misionera vino de Suiza a Colombia y ella formó allí unos clubes bíblicos para niños. Y en una ocasión pasaron unos amigos por mi casa y golpearon a mi puerta y me dijeron, vamos, José, que allá arriba están dando regalos. Y como todo niño, yo fui corriendo a ver qué era lo que estaban dando. Y saben, pues empecé a obtener el mejor regalo que cualquier niño, que cualquier persona puede obtener, y es conocer a su Señor y a su Salvador. Allí en ese club conocí al Señor Jesús, pude conocer de su amor, pude entender que era pecador, pude arrepentirme de mis pecados y entregar mi vida a Él. Y ahí ya, después a los 16 años, ya empecé a congregarme en una iglesia local. Amén. Entonces, como niño usted llegó a conocer al Señor, pero de ahí pues no se había juntado a la iglesia. Es que no estaban regalando todavía, o sea, fue un solo regalo ahí en el club bíblico. Así es. No, pero ¿cómo es entonces que usted llegó a la iglesia? ¿Cómo es que empezaste a congregarte ahí en la iglesia? Sí, ya pues a medida que uno iba creciendo, en el club bíblico te infundaban el hecho de congregarte en una iglesia. Bueno, le enseñaron a uno que era una iglesia, porque realmente no teníamos concepción de que era una iglesia cristiana, sino más la iglesia católica donde crecimos por descendencia de mi familia. Y allí me enseñaron que era una iglesia, me animaban a congregarme en una iglesia, a buscar una iglesia, quedaba una iglesia cerca donde yo vivía. Entonces empecé a asistir a esa iglesia. Ya unos amigos que también asistían al club bíblico también asistían allá a la iglesia, y eso me animó a poder asistir a la iglesia, a poder conocer más del Señor, y ahí fui creciendo por la gracia de Dios. Pude crecer, pude bautizarme porque no me había bautizado. Entonces allí me bauticé en la iglesia, pude empezar a ejercer los dones que Dios me dio y a servir en diferentes ministerios. Amén. Allí en la iglesia. Amén, qué bendición. ¿Y esa misionera de Suiza se quedó ahí o pues estuvo un tiempito y luego se fue, o cómo fue eso? Sí, ella fundó varios clubes bíblicos en Colombia, en diferentes partes de Colombia, y dejó a cargo a algunas iglesias y formó como una fundación, se llama Semilla de Trigo actualmente.
Y lo tomaron algunas iglesias, allí ya quedó la fundación encargada y ella retornó a su país y después fue a África. Actualmente está sirviendo en Malí, África, y tiene un buen ministerio con niños, con más de 5,000 niños allí en África. Qué bendición. Y pues qué bendición pues su fidelidad y su impacto pues hasta allá, ahora pues en Perú y de pronto en Mozambique también, y todo lo que el Señor está haciendo a través de ella y por los frutos que ella pudo lograr tener, y qué bendición. Entonces, ¿cómo es? Usted empieza en la iglesia a los 16 años. ¿En cuál lado de Colombia? Bogotá. En la misma capital. Bogotá. Entonces usted está ahí en Bogotá, usted pues empieza a congregarse fielmente. ¿Cómo es que nació en ti este deseo de servir, ese deseo de hacer más? Sí, bueno, sirviendo al Señor, conociéndole un poco más en la iglesia, recuerdo que iban misioneros también a la iglesia y presentaban sus proyectos, nos contaban acerca de la obra de Dios alrededor del mundo. Y Dios empezó a mostrarme la gran necesidad que hay alrededor de todo el mundo de su palabra. Porque uno muchas veces está sesgado a su realidad y cree que todo el mundo ya conoce a Jesús o ha escuchado de Jesús o que tiene esa misma oportunidad. Pero estando allí en la iglesia pude ver como esa gran necesidad que hay alrededor de todo el mundo. Y pues al principio realmente tenía varios amigos que querían ser misioneros, pero cuando yo pensaba en ser misionero, yo decía, bueno, yo no quiero ser misionero, yo quiero servir al Señor aquí como lo estoy haciendo ahora, en diferentes ministerios, preparándome, pero yo quiero seguir en mi carrera, quiero seguir preparándome, estudiando, tener mi vida, mi casa, bueno, todos los proyectos que uno puede tener como joven, pero Dios fue tocando mi corazón poco a poco a través de su palabra, a través de estos testimonios, mostrándome más y más la necesidad, y cuando menos vi que en mi corazón había un anhelo por servirle, Dios puso primero el deseo de servirle a tiempo completo, y empecé a orar por esto, empecé a orar y decir, Señor, muéstrame qué es lo que quieres hacer con mi vida. Amén, qué bendición. Entonces, ahí estabas en Bogotá todavía. Sí. ¿A los cuántos años pues Él puso en tu corazón de servirle de tiempo completo? Yo creo que alrededor de los 22 años fue que Dios empezó a poner ese deseo, ya lo tenía claro, a pesar de tener una carrera, porque ya había terminado mi carrera. ¿Y qué habías estudiado? Estudié ingeniería de sistemas y recuerdo que en una ocasión tuve un jefe, y mi jefe me preguntaba, ¿y qué proyectos tienes para el futuro? Y yo le comentaba, no, yo quiero ser misionero, yo quiero servir al Señor. Y creo que eso me llevaba más a querer prepararme en la palabra de Dios que mismo a prepararme en mi carrera, porque ya estaba entendiendo que Dios me había llamado para una cosa diferente que no era mi carrera, sino que mi carrera simplemente era un instrumento que Él estaba usando en ese momento. Amén. Y entonces a los 22 años Dios está obrando en ti, pues ya has estudiado, ¿estabas trabajando? Sí, estaba laborando. Ya estabas usando la carrera que habías estudiado, estabas pues avanzando en eso, pero pues no podías dejar lo que Dios había puesto en tu corazón. Sí. Amén. Entonces, de ahí, ¿cómo es que llegaste acá a Perú? ¿Cómo fue esta historia? ¿Cómo es que llegaste a... que estás acá en Lima, no estás en Bogotá? Entonces, ¿qué pasó de que hayas llegado acá? Sí. Bueno, ese deseo empezó a crecer en mi corazón de querer servirle, y yo oraba al Señor, Señor, muéstrame cuándo, cómo y dónde, ¿sí? Entonces, lo primero que Dios me mostró que había necesidad de prepararme si quería servirle, una preparación más profunda, si quería dedicar mi vida a tiempo completo para servirle. Entonces, de ahí empecé a ver que había institutos donde nos podíamos preparar para ser más útiles en el ministerio de la palabra del Señor. Conocí varios institutos en Argentina, en otros lados de otros países, pero había uno en Colombia que era especialmente enfocado a misiones. Entonces, allí asistía a varias reuniones, ¿sí? Y bueno, había ese deseo en mi corazón, ya decía, bueno, de pronto allí puedo irme a preparar, pero ahora ¿cuándo? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Cómo saber el cuándo? Salir, y oraba al Señor, y a veces decía, ¿será que ya debía haber ido a estudiar? Pero bueno, estoy trabajando, pero si voy a estudiar a un seminario, a este instituto, ¿quién me va a pagar el seminario? Prácticamente yo era parte vital en el sustento de mi hogar, de mi casa. Sí, entonces habían esas dudas y todavía batallas en mi corazón de decir, bueno, Señor, ¿cómo lo hago? ¿Cuándo? Y oraba al Señor constantemente. Y algo curioso pasó, una de las luchas más grandes era
bueno, la provisión que yo daba a mi mamá, pero en una ocasión a mi mamá le regalaron unos libros de matemáticas sociales para mis sobrinas. Pero muy curiosamente ahí venía un librito que se llamaba El verdadero discipulado de William McDonald. Y mi mamá me dijo, mira, aquí hay un librito cristiano. Y yo lo cogí, ¡ay, de William McDonald! Me lo llevé para mi trabajo y empecé a leerlo. Y ese librito hablaba del privilegio que es servir a Dios y que es ser un verdadero discípulo y el costo que requiere servir a Dios. Claro. Y pues realmente fue Dios hablando a mi corazón, o sea, prácticamente es como si hubiera tenido una conversación con Dios a través de su palabra, porque el libro me mostró a través de la palabra de Dios el privilegio de servirle. Entonces dije, no, bueno, Señor, ya más claro no puedes hablar a mi vida. De ahí hablé a mi trabajo, dije, voy a terminar este año y el próximo año no voy a seguir. Me matriculé allí en el instituto y me fui a preparar 4 años allí. Y allí conocí a mi esposa, ella es de aquí de Perú. Y ella también tenía ese deseo de servir al Señor en las misiones, entonces fue a preparar a Colombia y allí nos conocimos. Y bueno, allí Dios unió nuestros corazones, nuestras vidas y así fue como después de un tiempo llegué aquí a Lima junto con mi esposa. O sea, ella te secuestró a ti y te trajo aquí. Más o menos. Está bien. Entonces llegan a Perú y pues, ¿hace cuánto llegaron a Perú? Pues ya después de haber estudiado, ¿hace cuánto llegaron aquí? Ya llevamos 4 años aquí en Perú. Bueno, nuestro enfoque desde que nos casamos fue servir a Dios en África. Realmente en Colombia teníamos pocas iglesias que pudiéramos visitar o pocas. Mi iglesia, la asociación de iglesias que pertenecía era muy pequeña, entonces nuestro deseo era venir aquí a Perú, servir en la iglesia de mi esposa un tiempo también y de ahí pues ya le habíamos comentado anteriormente estos deseos de servir como misioneros a la iglesia de mi esposa. ¿Sí? Habíamos hablado con los pastores, ellos tenían también deseos en apoyarnos, entonces ya habíamos dicho, bueno, vamos a ir a Perú, vamos a estar sirviendo en la iglesia, presentar esto delante de la iglesia, de los pastores y que Dios sea enviándonos a su tiempo. Y así. ¿Y siempre era como el continente como tal de África o cómo es que llegaron a decidir de que sería en Mozambique? Sí, siempre en nuestros corazones, individualmente, Dios fue poniendo África. Cuando nos conocimos, fue como Dios afirmando ese deseo a África, ese llamado hacia África. Y ya estando casados, empezamos a contactar misioneros que trabajaban en África, a contactar con diferentes personas que están haciendo la obra en África, conociendo un poquito más de la obra que se estaba llevando. Y allí fue que hicimos contactos con varios misioneros y al final pues vimos cómo Dios fue abriendo la puerta en Mozambique. Allí hicimos contacto con un misionero que se llama Víctor, que está trabajando allí en Mozambique y él nos contaba acerca de la obra. Vimos un buen lugar para llegar porque Mozambique, lo podemos decir, es como la puerta de la iglesia donde aún se pueden llegar, pero que de ahí para allá es más difícil el acceso. Entonces, y también nos abrió la puerta para poder llegar a un seminario donde poder llegar por primera vez, estar un tiempo allí, hacer reconocimiento de campo y nuestro deseo es ir a los menos alcanzados, a las comunidades étnicas. Amén. ¿Y cómo van en ese proceso que están buscando dinero, están pues buscando apoyo para luego poder ir a servir allá? ¿Cómo van en ese proceso? ¿Por cuántos años pues han estado viajando, visitando iglesias? Sí, inicialmente cuando estábamos en el proyecto pusimos un periodo de 2 años, 2 años donde íbamos a estar visitando iglesias domingo a domingo y eso hemos tratado de hacer durante el tiempo que fuimos encomendados por nuestra iglesia, visitar, contactar iglesias, llamando iglesias para poder visitarles, ¿no? Y presentar nuestro proyecto. Por la gracia de Dios ya hemos alcanzado más del 45% de nuestro presupuesto. La idea era poder terminar este año con el 80 o el 100%. Pero bueno, Dios ha ido respondiendo a su tiempo. Hemos hablado con otros misioneros y nos han dicho tranquilos, van bien, no es una etapa fácil. A mí me ha tomado 4 años, a mí me ha tomado 6 años, quizás a algunos les ha tomado un poco menos, pero es parte del proceso. A veces no es fácil porque visitar iglesias, a veces no tener respuesta, hay desánimo, ¿sí? Pero
como le decía una vez a mi esposa, nosotros hacemos nuestra parte y Claro. vamos a ver que Dios va a hacer Claro. su parte. Vamos a ser fieles en lo que Dios nos Amén. está llamando a hacer. Justo te iba a consultar eso. ¿Cuáles lecciones han aprendido en este proceso que pues para ustedes no ha sido fácil? Hemos hablado un poquito y han pasado por dificultades también y pues luchas y dificultades y problemas que han pasado, pero ¿cuáles lecciones han podido aprender, han podido captar durante pues esos años que han estado buscando apoyo de diferentes iglesias? Sí, bueno, uno, como les comentaba, dependencia de Dios, o sea, saber que no es nuestra obra, sino es la obra de Dios. Él llama y va a ser a su tiempo. En el momento que Él diga vamos a poder estar, pero siempre viendo el respaldo de Dios, aprendiendo, siendo fieles al Señor en la obra que nos ha encomendado hacer. Otra cosa que nos ha impactado mucho es el amor de la iglesia en general. A veces en tu iglesia local te sientes amado, te sientes bien respetado, pero Son ir a esas otra... cuatro paredes nomás. Ajá, si uno sale a otra iglesia y uno dice, ¿cómo me van a recibir acá? Ajá. Y realmente es la maravilla de la iglesia en general, de la iglesia universal, en poder llegar a otra iglesia y es como estar en tu propia iglesia y aún a veces hermanos súper preocupados por ti, que te atienden, que te hospedan, que te dan alimento, que se preocupan por tu salud. Entonces, wow, uno dice, oye, el amor de Dios es realmente muy bueno, ¿sí? Y poder llegar a cualquier lado de la ciudad y saber que allí está la familia en Cristo y ver ese amor realmente tangible, no solo en palabras, sino que ver personas también que aman al Señor, que le sirven. Eso también nos ha impactado mucho y nos anima realmente. A veces no es fácil viajar con nuestros hijos porque están pequeños, se enferman, tienen pues... no están, digamos, a veces como están tan pequeños y estamos en ese proceso de crianza, saber cómo criarles. Claro. ¿Sí? O sea, siempre hay dificultades, pero siempre nos anima eso, ver el amor de los hermanos, aprender de ellos también y también poder ser de ánimo para otros. Amén. Amén. Y pues una vez que pues terminen de buscar su apoyo y pues lleguen ahí al campo misionero, ¿cuáles son los planes ahí? ¿Cuál es su proyecto? ¿Cuál es su idea que quisieran lograr? Hablaste un poquito, pero si puedes hablar un poquito más. Sí, bueno, inicialmente vamos a estar llegando a un seminario bautista, allí ayudando en la preparación de algunos líderes, sirviendo como profesores o maestros allí en el instituto. Y durante 2 años vamos a ayudar allí en la capacitación. También durante estos 2 años nuestro propósito es hacer reconocimiento de campo. Eso quiere decir es hacer contacto con grupos étnicos no alcanzados para después poder llegar a ellos con el Evangelio. También durante estos 2 primeros años queremos hacer contacto con la iglesia local. Ya hemos hecho algunos contactos con algunos hermanos que han empezado obras allí en Mozambique. La idea también es estar allí con la iglesia local, poder ayudar en lo que podamos ayudar y siempre con el ánimo también de animar a la iglesia local a extender el evangelio más allá de la simple ciudad, porque a veces nos quedamos en las ciudades y nos olvidamos de las personas que aún no están más lejos y no le conocen, personas alejadas. Sí, y justo eso o sea, ¿usted sabe cuántos grupos étnicos no alcanzados hay ahí o cuál es hay una cierta cantidad que dicen probablemente hay eso o pues? En Mozambique se calcula alrededor de 16 grupos étnicos no alcanzados aún, ¿sí? En Mozambique ha llegado el evangelio, ¿sí? Ha llegado en cierta manera el evangelio, pero más también por el contexto católico, porque ellos fueron conquistados por los portugueses y llevaron mucho el catolicismo. Entonces en Mozambique vas a encontrar mucho catolicismo, muchas fundaciones como en cualquier lado de África, ¿sí? Y el catolicismo es lo que más abunda. Pero el evangelio se centra especialmente en las ciudades. ¿Sí? Fuera de las ciudades donde se ve un poco más de pobreza, las personas realmente no conocen a Cristo, y más en estos grupos étnicos donde el idioma aún no ha llegado una persona a estudiar su cultura, su idioma, y no ha llegado alguien que pueda enseñarles la palabra de Dios en su idioma, realmente es donde hay mayor necesidad. Hemos hablado, el idioma ya es portugués, ¿no? Sí. Y estas etnias no alcanzadas, ¿ellos entenderían algo de portugués? O sea, dependiendo, claro que cada uno puede ser diferente, pero... Sí, sí, realmente el portugués ha impactado en todo el país,
pero el portugués que la mayoría de grupos étnicos manejan es un portugués comercial, es un portugués muy básico que la gente aprende para salir a comerciar sus productos en la ciudad, para seguir a trabajar, y muchas veces la mayoría de esos son los hombres, las mujeres casi por su cultura están en su sociedad, no salen, los hombres son los que salen a conseguir, pero sí es un portugués básico para comerciar, muchos de ellos sí se quedan en la capital, aprenden y muy bien el idioma. Wow, qué bendición, pues ese plan de poder ir y hacer llegar el Evangelio. O sea, todos decimos que queremos que el Evangelio llegue a cada criatura, pero Amén. Muy pocos son los que dejarían a su país para ir a otro país, para buscar apoyo, tanto en Perú como en Colombia, para justo salir a otro continente y dejar atrás su bandeja paisa y su pollo a la brasa luego de acá y irse allá. No sé si habrá un plato típico bien conocido de Mozambique, pero dejar todo atrás para llegar allá y pues llevar la palabra de Dios allá, y es una gran bendición. ¿Qué dirías usted, que has vivido eso de llegar desde un hogar no cristiano, pues conocer al Señor por medio de esos clubes bíblicos, estudiar, casarte, estar trabajando en la iglesia, ahora pues estás saliendo para hacer llegar el Evangelio a otros? ¿Qué dirías a alguien que quizás tenga ese deseo de servir a Dios, pero quizás no sepa cómo empezar o cómo iniciar esta jornada de servir a Dios de tiempo completo? Quizás sea una idea, un deseo en su corazón, pero ¿cómo sería tu mensaje para alguien así? Ya. Primero yo creo que en especial es orar, ¿sí? Es poner todo delante de Dios, ¿sí? Poner todo lo que sientes, tus anhelos, ¿sí? Delante del Señor para que Él los pueda guiar, ¿sí? Segundo es, creo que siempre es importante la iglesia. Dios ha instituido la iglesia como parte fundamental en la vida, en nuestras vidas. La iglesia es la que envía, la iglesia es de donde salen los misioneros, ¿sí? Entonces debemos poner esto delante de la iglesia, delante de los hermanos, orar por ello para que la iglesia ore y la iglesia al final sea la que confirme este llamado, ¿sí? Y siempre es estar en una comunión constante con el Señor para que Él nos pueda estar guiando hacia el siguiente paso, ¿sí? Si Dios después de consultar con la iglesia, Dios te permite ir a prepararte a algún lugar para servirle, porque creo que si queremos servir a Dios como misioneros, como pastores, es importante prepararse, ¿no? Entonces Dios también ha dado diferentes fundaciones, diferentes entidades como institutos donde uno puede ir a tomar esta clase de preparación. Entonces sí creo que es fundamental también prepararse, pero todo esto con la guía de la iglesia. Yo creo que es súper importante poner todo delante de esto, servir en la iglesia, porque muchas veces hay muchos que quieren ser misioneros, pero no están sirviendo en su iglesia. Y creo que el deseo de servir a Dios en otro lado va a salir del mismo enfoque que estés sirviendo en tu iglesia. Eso lo vemos en Hechos 13, o sea, Pablo y Bernabé están trabajando en Antioquía y Dios llama a los que están ocupados para ir a hacer más, y eso es un excelente punto. O sea, muchas veces el romanticismo de, o sea, yo quiero hacer algo para el Señor allá en otro lado, pero no queremos cruzar la calle para hablar con alguien de Cristo acá, y excelente punto. Pues gracias, gracias José por este tiempo, gracias por venir acá, y les digo a ustedes, si alguien más pues quisiera contactarse con él, nos pueden escribir y vamos a ponerle en contacto con él, que podamos estar orando por él, por su esposa Dorcas, por sus hijos Caleb y Matías, ¿no? ¿Matías o Mateo? Matías. Matías, siempre me equivoco con eso, le quiero decir Matías. ¿Tiene ya 5 meses, 6 meses? Tiene 9 meses. 9 meses, uy, se me ha pasado, pero no, pues que estemos orando por ellos, que estemos orando por su familia, por este tiempo de buscar apoyo y buscar diferentes opciones para poder salir del país, pero que Dios te siga usando, que Dios siga usando a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, para hacer más para Él. Y gracias a ustedes por ser parte de este programa. Les digo que pueden suscribirse al canal, que puedan dejar sus comentarios, que puedan escribirnos y compartir este video con otras personas para que su historia, su testimonio llegue a más personas, y pues para que lo que Dios ha hecho en su vida también pueda producir un resultado en la vida de otra persona. Pero gracias José por estar con nosotros. Gracias a ustedes por ver este programa, y conmigo será. Hasta la próxima. Hasta luego. Sal y luz. Estabilidad en un mundo de caos.
Gracias por ver este video. Si quieres más contenido así, pues lo tenemos aquí abajito. Y si tú quieres saber el mensaje de salvación para tu vida, lo tenemos acá arriba. Gracias por ser parte de Sal y Luz.